volvemos con su programa favorito, Buenas Nuevas de Esperanza, gracias al socio honorario. Qué alegre estar una vez más aquí con mi amigo Beto Roberto Jiménez. Y hoy tenemos un librazazazo que no les voy a decir cuál es, que les diga él. Contanos, Roberto, ¿qué vamos a platicar hoy? ¿De qué libro? Un autor que vos me recomendaste mucho hace un rato. Contanos. Hola, ¿Qué tal, Roberto? Qué bueno verte. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Sí, como no me dice, le digo yo, así Feliz son los cumpleaños. brothers. Este no es tu regalo, ¿oíste? Pero sí va a ser un regalo que lo leas. Cuá, 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 cuá. Buenos días, la verdad es que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, como siempre, desde la biblioteca. Cada 15 días traemos un nuevo libro y hoy tenemos este libro del doctor Miguel Núñez que se llama Siervos para su Gloria. Así es. El doctor Miguel Núñez es conocidísimo aquí para la teleaudiencia de Canal 27. Aquí todavía se transmiten los episodios del programa que él creó hace ya varios años que se llama Respuestas, verdades absolutas para un mundo relativo. Y la verdad es que estos programas todavía siguen siendo vigentes a pesar de los años. Tiene un podcast que se llama No es tan simple como parece, donde responde acerca de preguntas bíblicas que son como retadoras. Wow. Y tiene 62 años, vive en República Dominicana, es pastor bautista. Y este libro realmente, desde mi perspectiva, se convierte en un libro obligatorio para todo creyente, pero especialmente para pastores y líderes que hoy que se ha estado hablando acerca de la paciencia. Muchas veces los pastores, en su deseo, por ejemplo, de que la iglesia vaya creciendo y funcionando, ponen a trabajar en la iglesia a las personas, aun cuando recién están llegando a la iglesia, y muchas veces eso es contraproducente. O muchas personas acaban de tener un encuentro personal con Cristo y entonces toman la decisión de servir. Y la experiencia, la estadística dice que muchas de estas personas que empiezan a hacer y no trabajan en el ser, lo que sucede es que en algún momento colapsan. Eso se está dando mucho, Roberto, de que la gente acaba de entrar, y de hecho la Biblia, no Núñez, la Biblia dice no un neófito, por ejemplo. Ajá, o sea, sí tenemos que cuidar esa área. No impongas las manos con ligereza, que por cierto es otro versículo que se ha tergiversado. No se refiere a la imposición de manos para orar por un enfermo. Ajá. La imposición de manos era la designación en un cargo dentro de la iglesia, fíjate vos. Cuando estudias el pasaje a fondo, eso es lo que dice. Claro. Y con ligereza quiere decir, aunque veas que tiene capacidades y todo, no imponga las manos con ligereza, no lo nombres. Muy de acuerdo, y el subtítulo está bien llamativo, bro. Hace algunos días tuve la oportunidad de conversar con el pastor Fermín Cuarto de Semilla de Mostaza. Oí todo el programa. Y Fermín cuenta que en un congreso él acababa de recibir a Cristo, ya lo estaban invitando a los congresos, ¿verdad? Ni Como la novedad sí, de que el cantante de un grupo secular se había convertido. Y en el lugar donde reúnen a los conferencistas y les dan de comer, en Estados Unidos le dicen el Green Room, se encuentra con Junior Zapata de aquí de Guatemala. Y Junior platica con él y llega un momento donde Junior le dice, necesitas quien te disipule, necesitas quien te enseñe la Biblia de manera personal, porque si no, no vas a durar en esto. Y entonces, este libro tiene que ver con esta palabra, discipulado, santificación, y la santificación para nosotros es el proceso de transformación para ser más como Jesús. Wow. El doctor Núñez, en el capítulo número 1 del libro, pone como referencia un pasaje que creo todos conocemos. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres, y aquí viene el listado. Wow. Buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Estamos hablando de servir las mesas, estamos hablando de... si lo querés volver equivalente, sería el equivalente a los que atienden la tienda en la iglesia. Sí, o a los que cuidan el parqueo no pongan de la a cualquiera. iglesia. Ajá. Exactamente. A la que tremendo. Y dice, ¿y sabes quién estaba ahí entre ellos? Esteban. ¿Y qué dice la Biblia? Que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y que Dios le usaba para realizar señales, prodigios y milagros. Él, o sea, este hombre Esteban ahora era el encargado de cuidar las mesas o servir las mesas. Entonces el doctor Núñez menciona en una parte del libro, si hay algo que disfruto es la observación del comportamiento humano,
que luego nos lleva a la reflexión a través de la revelación de Dios. Y dice, la impaciencia, hablando del tema de hoy, siempre ha caracterizado al ser humano. Y mientras Dios nunca parece estar deprisa, nosotros no queremos detenernos. En otras palabras, el ser humano, creyente o no, siempre motivado por la cultura y el mundo caído en el que estamos, está enfocado en el hacer. Correcto. O sea, entonces yo soy muy activo, te soy sincero. Entonces, cuando leí el título, sí me quedé así como que, sí lo tengo que leer. Sí, a mí sí, porque Dios es un Dios de procesos. Por ejemplo, en la Biblia tenemos la historia de Moisés. Moisés estuvo 40 años en el palacio y él pensó que eso era, porque seguramente esta pasión de liberación ya la tenía en su corazón. Definitivo. Por eso fue que mató al egipcio. De hecho. O sea, hizo justicia él. Pero, ¿qué hace Dios? Lo retira del escenario y lo manda 40 años al desierto a formar una familia, a cuidar el ganado de su suegro, literalmente, y a desarrollar su carácter. Y en el momento exacto sale a luz para convertirse a los 80 años en el libertador de Israel. Pero dice la Escritura, cuando lo describe, que era un hombre cambiado, era un hombre transformado por ese proceso por el que Dios le había llevado. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, dice la Escritura que estuvo 30 años en el anonimato. Es cierto. Y 3 años de ministerio. Y por eso me llama la atención, porque tenemos que aceptar que nosotros, cuando Dios nos pone en la banca, pareciera como, ¿qué pasa, Dios? Desaprobación. Se me está acabando el tiempo y no estoy haciendo nada. Sin embargo, el autor del libro, de este libro, lo que habla es que necesitamos pasar y dedicar tiempo para trabajar o permitir que Dios, en realidad que Dios trabaje en nuestro interior para que podamos hacer ya bajo el poder del Espíritu Santo y bajo su dirección, ya teniendo esa relación con Dios. Son 14 capítulos, Tono, que son cortos, digeribles. El tipo de escritura muy sencillo. La verdad es que el doctor Núñez tiene una habilidad para comunicar. Es cierto, ¿verdad? sí. Es un comunicador y ha plasmado aquí muchas ideas. Estoy seguro, Tono, como amigos televidentes, que cuando ustedes lean este libro van a decir, pero si yo he pensado esto toda mi vida. Hay algunas ideas que ustedes van a encontrar acá que seguramente los van a desafiar y les van a mostrar que ustedes tenían razón en algunos de esos pensamientos que han tenido relacionados con la palabra de Dios y la manera en que Dios obra en nuestras vidas. Una frase que el autor dice es, tenemos que ser antes de hacer o sufriremos las consecuencias. Wow. O sea, fíjate que también sirve, perdona, para aquellos a quienes Dios cabalmente no les está abriendo puertas o que lo sienten así. Porque muy probablemente falta hacer para poder empezar a hacer. Yo nunca voy a olvidar la primera vez que yo me lancé a un cargo eclesial, porque la iglesia era por votación que lo hacía. Solo 3 votaron por mí, viejo. Wow. Y ahí en la congregación estaban mi esposa y mis 2 hijos. O sea, obviamente solo ellos, vamos. O sea, y lo que Dios quería era, y me tuve que ir a sentar. Todo frustrado, no se me olvida que hasta llegué con el mejor tacuchito que tenía, y así como que dice, pura política. Sentadito me hizo el Señor, va. Y me cuadra mucho, fíjate, primero ser. Sí. Hay otra frase en el libro que dice, tendemos a servir lo antes posible, pues prestar un servicio nos hace sentir útiles. Lamentablemente, servir antes de estar listo no solo nos puede llevar al error, sino también a la deformación del carácter cuando nos enorgullecemos. El doctor Núñez es muy claro en decir que nosotros cuando venimos a Cristo, cuando llegamos a la familia de Dios, venimos con todo un bagaje de experiencias de un mundo caído en el que estamos. Y que es muy competitivo, por cierto. Claro, pero si querés mirarlo en el núcleo familiar, o sea, ya nosotros per se venimos con una naturaleza caída, pero venimos de hogares donde las cosas no han sido el 100% muy buenas. Hay personas que, por ejemplo, han sufrido violación de un padre, el divorcio de sus padres, maltrato, marginación, en fin. Y todo ese bagaje lo traemos en el momento que recibimos a Cristo. Tremendo. Eso no se va, eso no se va de nuestra vida. Lo que viene es el perdón de Dios. Y ahí es donde tenemos que empezar ese proceso, como algún pastor y predicador lo ha mencionado, de limpieza del pescado, ¿verdad? O sea, esa limpieza de nuestro corazón
ese trabajo en el carácter. Y es una introducción corta la que tiene el libro. El capítulo número 1 es donde él establece la columna vertebral del libro, que es esto del ser más que el hacer. Sí. Y entonces luego, ya en los 13 capítulos siguientes, se enfoca en diferentes áreas donde tenemos que desarrollar el ser, donde tenemos que permitir que el Espíritu Santo vaya obrando en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos servir con libertad, para que podamos servir realmente de una manera efectiva al cuerpo de Cristo. Y es que fíjate que eso no termina nunca, Roberto. Aunque ya estuvieras en un cargo, aunque ya el Señor te hubiera puesto a hacer, no termina nunca ese proceso, porque tenemos que seguir siendo. Exactamente. O sea, la transformación. Yo no puedo decir, ahí va, soy pastor, yo ando predicando en todos lados, entonces yo ya soy. No es cierto. Ese ser continúa, me continúa formando el Señor y muchas veces, y esto creo que lo hablo para muchos hermanos consiervos, ya no podríamos caer en ya no tener tiempo de ser, en ya no tener tiempo de tener comunión con Él, de que nos vaya transformando por lo mucho que tenemos que hacer. Exactamente. Y qué delicado. Pero eso es, digamos, lo bueno de poder trabajar estas áreas antes de empezar en el tema del servicio. Una frase más. Ajá, dale. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. Wow, man. Esa parte es muy importante, realmente es vital, es esencial y este tema es muy valioso. Yo pienso que todo creyente debe tomarse el tiempo para leer este libro. Fíjate que quisiera que repitieras la frase, está muy buena. Si alguien no está listo para dirigir su propio mundo, mucho menos lo estará para dirigir el mundo de otros a su alrededor. O sea, primero tenés que trabajar en vos. Claro. Para poder trabajar en los demás. Está genial. Para poder servir a los otros. Cabe mencionar que este libro está disponible en librería Qumran. Este libro, el que están por si usted se pregunta ahorita ya, pues sí está buenísimo y sí lo necesito como pastor, o se lo quiero regalar a mi pastor, o como dijo Roberto, para todos los cristianos, porque tarde o temprano todos tenemos la inquietud de servir. Exactamente. Entonces está disponible en librería Qumran, usted puede venir y aquí lo tenemos, hay suficientes. Así que, pero siempre póngase pilas, porque después de que Roberto habla, ya van a ir un montón allá, no, que yo quiero mi libro, ¿verdad? Sí. A botar la puerta. Cabal. Un último detalle. Hay una historia bíblica de Pablo, Bernabé y el sobrino de Bernabé que se llamaba Juan Marcos. Ellos van a hacer un viaje misionero los tres, pero probablemente por su inmadurez, porque le dio temor lo que fuera, Juan Marcos los abandona, o como dirían en buen guatemalteco, los deja vendidos y se va. Luego surge otro viaje y entonces Bernabé le dice a Pablo, vamos a llevarnos a Juan Marcos, y Pablo le dice, no, ese patojo no se viene con nosotros. Es cierto. Y el tema es tan fuerte que toman caminos separados. Es cierto. Pablo viaja con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Obviamente lo que Juan Marcos necesitaba era una persona que le acompañara y le liderara en su proceso de discipulado y en el proceso de santificación. ¿Por qué lo decimos? Porque la tradición dice que más tarde es Juan Marcos el que escribe el libro de Marcos. O sea, lo que sucedía nada más es que Juan Marcos no estaba preparado para su actividad de servicio. No es que no sirviera, no es que no funcionara. Sí, como todo. Exacto. Pero si cualquier carrera que emprendas necesitas preparación previa, lo que sea que hagas, lo que sea. Todo, desde el panadero hasta el campeón olímpico necesitan la preparación previa. ¿Por qué los hijos de Dios no? ¿Va? Exactamente. O sea, ¿de qué nos las llevamos? Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente, pero buenísimo el segmento. Gracias, Roberto, ¿viste? Dios te bendiga. Es más, me van a regañar porque yo te dejé ahí dándole, ya desde hace rato me estaban diciendo de producción. Pero ya, Dios me los bendiga mucho. Entonces el libro se llama Siervos para su gloria, de Miguel Núñez. Está disponible en librería Qumran. Nos vamos a algo muy importante, no le cambie. Ya volvemos con su programa favorito, Buenas Nuevas de Esperanza. Gracias al socio honorario.